equilibrio que dice una grúa de 1200 newtons de peso está soportada por un cable como se muestra en la figura. La grúa está pivotada en su parte más baja y un objeto de 2000 newtons cuelga de su extremo superior. Encuentre la tensión en el cable y las componentes de la fuerza que la grúa ejerce al piso. Este ejercicio es bastante parecido al ejercicio 5 de la guía, así que vamos a empezar haciendo lo mismo. Vamos a ubicar primero las fuerzas que siente la grúa. Entonces ponemos la reacción vertical, la reacción horizontal, el peso de la grúa, la tensión que ejerce la soga que la une al bloque y la tensión que ejerce la soga que la une a la pared. Y después vamos a hacer lo mismo con el bloque. En el bloque vamos a poner la tensión de la soga que está en contacto con el bloque y el peso del bloque. Nuevamente vamos a decir que como la soga es ideal, esas dos fuerzas son del mismo módulo, aunque no son pares de interacción. Hagamos entonces el diagrama de cuerpo libre para el bloque. Ponemos primero un sistema de referencia y sobre él vamos ubicando las fuerzas que actúan sobre el bloque. Escribimos la primera condición de equilibrio que dice que la suma de todas las fuerzas debe dar 0 y ubicamos a lo largo del eje Y en positivo las fuerzas que apuntan hacia arriba y en negativo las fuerzas que apuntan hacia abajo. En este caso, lo que va a decir esa ecuación es que la tensión de la soga y el peso del bloque van a ser iguales. Usando la ecuación que habíamos obtenido en la transparencia anterior, nos queda que tanto la tensión que ejerce la parte de la soga que está atada a la grúa como la que está atada al bloque van a ser iguales al peso del bloque. Y ahora hacemos lo mismo para la grúa. Entonces ubicamos la tensión, que fíjense que en este caso va a tener una componente en Y, que la voy a escribir como T por el seno de 25 grados, una componente en X, que la voy a escribir como T por el coseno de 25 grados. Después también voy a tener la tensión que ejerce la soga que la une al bloque, el peso de la grúa, la reacción vertical y la reacción horizontal. Entonces, si escribo la primera condición de equilibrio, que dice que la suma de todas esas fuerzas tiene que ser 0, ahora voy a necesitar escribir una ecuación para la primera componente, la que está en X, o sea, la horizontal, y una ecuación para la segunda componente, o sea, la que está en Y, la vertical. Entonces, escribo las componentes en X, escribo las componentes en Y y voy despejando. De la primera me queda que la reacción en X tiene que ser igual a la componente X de la tensión, con lo cual la componente de la reacción en X tiene que ser igual a la tensión por el coseno de 25 grados. Y hago lo mismo con la componente Y. Fíjense que no me alcanza con esto para resolver el problema porque tengo como incógnitas la reacción en X, la tensión y la reacción en Y. Entonces voy a tener que usar las ecuaciones para los momentos. Vamos a escribir entonces la segunda condición de equilibrio que dice que la suma de los momentos de todas las fuerzas desde un punto deben dar 0. Empecemos entonces con las reacciones. Si me fijo cuánto valen los momentos de las reacciones, como el vector que va desde el punto O, que en este caso va a ser el que estoy dibujando, hasta el punto de aplicación de las fuerzas, vemos que ese es 0 porque es el mismo punto. Entonces, tanto el momento de la reacción horizontal como el momento de la reacción vertical son nulos. Veremos qué pasa ahora con el momento del peso de la grúa. Dibujamos el vector que va desde O hasta el peso de la grúa y nos fijamos que esto tiende a hacer girar a la grúa en sentido horario. Entonces, cuando escribo los módulos, tengo que poner L sobre 2, el peso, el ángulo entre ellos. Fíjense que el ángulo entre ellos es 25. Y como lo hace girar en sentido horario, tengo que poner en la dirección del eje Z, pero en sentido negativo. Si quiero también, puedo usar el coseno de 65 en lugar del seno de 25 para usar los datos del problema. Miremos entonces ahora el momento de la tensión que hace la soga que sostiene al bloque. Es bastante similar al momento del peso de la viga, solo que R ahora va desde el punto O hasta el punto de aplicación de la fuerza que hace la soga, que es al final de la viga.
Entonces, como esto hace girar a la grúa también en sentido horario, el momento de esta fuerza va a ser L por la tensión por el seno de 25 también en menos K versor. Nuevamente, igual que en el caso del peso, lo puedo escribir en función del coseno. Y ahora miremos qué pasa con el momento que ejerce la tensión que sostiene a la grúa, que no está aplicado en L, sino que está aplicado en 3/4 de L, como indica el gráfico. Ahora, esa fuerza hace girar a la grúa en sentido horario. Entonces, bien, tengo que escribir 3/4 de L, que es el módulo del vector R, T, que es el módulo de la fuerza, y el seno del ángulo entre ellos. Pero si lo miran con cariño, el ángulo entre ellos es 25, que es lo que está dibujado, y 65, que es alterno, interno con el ángulo que está en el piso. Entonces me quedarían 90. Ahora bien, como el seno de 90 es 1, la expresión que voy a obtener es 3/4 de L por T en la dirección del versor K. Puedo juntar todo eso en K, escribo una ecuación para los momentos usando la segunda condición de equilibrio. Ven que L está en todos los términos, con lo cual esta expresión no va a depender del largo de la grúa, lo puedo sacar y despejar T. Y con eso ya terminaría el problema. Les queda para ustedes reemplazar en las condiciones de equilibrio que relacionan las reacciones con T y ya tienen el problema resuelto.